No solo es pasado, también es presente y van pasando cosas que construyen la historia, ¿no? Y van pasando cosas. Hoy a la mañana estuve en la misa que se celebró en la Catedral Castrense, la iglesia Estela Maris, que muchos la ubican, es una iglesia muy moderna que está al lado del edificio Libertad del Comando en Jefe de la, bueno, hoy Jefatura de Estado Mayor de la Armada, en la calle de Comodoro Pi, claro, enfrente de los tribunales. Ahí cerquita del bar de Juan. Claro, cerquita del bar de Juan. De sí. hecho, tengo una cita ahí con un par de religiosos que ya... ¿En el Botanic Café? En el Botanic Muy Café, bien. porque no hay, digamos, es un acierto extraordinario lo de Juan, Muy porque lindo lugar. Es muy lindo Gracias. lugar y no hay todavía demasiado, es decir, es un lugar que se va poblando, que se han hecho obras públicas que lo han embellecido mucho y que uno tiene que, están esas arboledas preciosas que lo hacen muy, muy amable el barrio. Bueno, así que hoy Monseñor Olivera, que es el obispo castrense, celebró la misa de clausura del proceso diocesano. Ajá. Vamos a contar un poco para... A ver, ¿de qué se trata ¿De qué eso? se trata? Cuando una persona se supone que es santa, lo que se dice haber vivido y que su muerte mantenga fama de santidad, así es. Por ejemplo, no se hace santo a alguien que se lo descubre por una investigación histórica y que nadie recuerda. Uno de los requisitos es que se siga recordando por gente actual que alguien... que haya obrado santo. milagros. Que murió en fama de santidad. Ajá. Es decir, que eso se mantenga en el tiempo. Fue lo que pasó con Mamantula, que se tardó 2 siglos hasta que se empezó la causa y se la hizo santa, porque se seguía hablando de ella 2 siglos después. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el coronel post-mortem argentino del Valle de Arrabure? Lo primero que tiene que hacer es el obispo de la diócesis donde muere la persona, es decir, este es un dato importante, el lugar donde se empieza la causa es el lugar donde murió. Ajá. Por ejemplo, si alguien quiere iniciar la causa de beatificación o canonización del Papa Francisco, se tiene que hacer en Roma, claro, no en Buenos Aires, a pesar de que nació pasó en el Buenos 80% Aires, de su vida claro, en Buenos Aires. Es en el lugar donde murió. Alguien le comunica al obispo que se quiere iniciar esa causa, y si el obispo no encuentra ningún inconveniente, se inicia la causa, que es como un proceso judicial que no es ni penal ni civil, sino un proceso judicial canónico, religioso, y se empiezan a juntar pruebas de todo tipo. En el caso de la Arrabure hubo que juntar pericias médicas, porque como lo que está en juego es la posibilidad de declararlo beato por martirio, claro, para lo cual no hace falta que haya ningún tipo de milagro. Con solo demostrarse que murió habiendo vivido las virtudes cristianas en forma heroica y que lo hizo por la fe, es suficiente. Recuérdenos las circunstancias de su muerte. Bueno, él... y las causas por las que ahora se inicia, exactamente. se inicia este proceso. Argentino del Valle de la Arrabure, mayor del ejército, era el subjefe de la fábrica militar de Villa María, que es asaltada un sábado a la noche por el ERP. El jefe de la fábrica militar se defiende a los tiros. Y la Arrabure, cuando ve la circunstancia y que tenían amenazados a 2 soldados, es decir, no amenazados, los tenían apuntados con armas, él se entrega a cambio de sus subordinados. Lo secuestran. Era un día normal, lo secuestran, estuvo en una localidad de Córdoba, Mendiolaza, secuestrado en una cárcel del pueblo, donde vivió entre Mendiolaza y Rosario en un cubículo que medía 2 metros por 1,50. Wow. Así estuvo 1 año y 10 días hasta que murió. Se hizo una simulación de suicidio, pero la autopsia dio que sus 35 kilos de peso, era un hombre que pesaba más de 90 cuando fue secuestrado, no hubiera tenido tono muscular para haberse colgado a sí mismo. Ajá. Es decir, se simuló eso. Lo encontraron ahorcado. Lo encontraron ahorcado en el momento que la policía ya había detectado el lugar donde era, ¿no? Tiempo después aparece el diario que todas las organizaciones guerrilleras, cuando secuestraban a alguien, le hacían escribir día a día sus impresiones,
como una forma de que quedara retratado el momento en que lo lograban quebrar. Ajá. Como una forma del triunfo del método, porque cambió las ideas. Sí, hoy, yo por eso cuando a veces se habla, se hace hincapié en lo violento que está la política argentina hoy, digo, vayamos un poquito atrás. Memoria, claro. Estamos en los momentos más pacíficos, podríamos estar mejor, pero estamos en los momentos más pacíficos que por lo menos yo, que tengo 61 políticamente años, hablando, ¿no? Políticamente Hay hablando. mucho delito común. Correcto, pero digamos, no existe un margen. Violencia política. Es decir, yo me acuerdo en el 83 que salíamos a pegar afiches y al menos nos agarrábamos a trompadas. Ahora ni siquiera eso. Ahora se contrata empresa para que pinten las paredes, digo. Exagero, pero es un poco así. Aparece un diario publicado en la revista Gente en el año 77, que es el diario de la Rabure, que cuando ERP fue destruido por el ejército, ya para mediados del 76 no quedó nadie operativo. En un operativo policial muere Santucho, que era su jefe, Urtiaga, que era el subjefe de Montoneros, y del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que es importante la diferencia porque aquí había, un concepto ideológico, eran trotskistas comunistas que además buscaban la disolución del Estado argentino, ¿no? Claro. A diferencia de Montoneros, que tenía un vínculo con el peronismo. Peronista. La cuestión es que aparece ese diario donde él va escribiendo todo lo que le pasa. A él le ofrecen la libertad a cambio de convertirse en analista de los explosivos que armaba la propia organización. Y él se niega. Y que además le querían sacar una fórmula que había desarrollado el ejército novedosa. Él se niega y empieza a enviarle cartas a su familia diciéndole: lo único que les pido es que ni ustedes ni a mí, y díganle a mis amigos, no tomen venganza por lo que me está pasando. Dios dispuso esto, es el calvario que tengo que transitar, pero no le demos el triunfo a esta gente haciendo lo que ellos esperan que hagamos, que es la venganza y el odio. Entonces él muere sosteniendo esta posición notablemente, y en un libro que escribe Luis Mattini, Arnold Kremer, nombre de guerra y nombre, que era el número 3 del ERP. Después estaba también Enrique Gorriarán Merlo, quizá el hombre más violento de la historia argentina desde que Colón llegó aquí. ¿Tanto, che? Sí. Yo lo entrevisté en la cárcel. Sí, un hombre en una reunión, él formó parte del gobierno sandinista, el primer gobierno sandinista, y Ernesto Cardenal, que era un sacerdote poeta, que era el ministro de Cultura, hizo un comentario. Se dan cuenta que con los poetas nada, déjenme matarlo, y le pone una pistola en la cabeza en la reunión de gabinete, porque con esta gente no vamos a llegar a ningún lado. Ese era un hombre despiadado. Un hombre despiadado que después fue el jefe del ataque a la Tablada. Exactamente. Es decir, tuvo una larguísima vida ahí, y acá lo que cuenta. Hizo mucho daño a lo largo de su vida. Exactamente. Luis Mattini, en un libro que se llama Los perros, reconoce que al único que no pudieron quebrar fue a la Rabure, que su fe lo mantuvo. Entonces, en función de todo este calvario, se inicia la causa de beatificación por martirio, y eso consistió en el análisis de las autopsias, en el análisis de los documentos históricos. Yo tuve el honor de formar parte de esta primera etapa como perito histórico. Y todo eso en una ceremonia que estuvo el ministro Luis Petri como jefe de la Fuerza hoy a la mañana, y en 3 cajas iguales. Es muy interesante porque no era una caja original y 2 copias, sino que eran 3 originales del mismo tenor. Uno queda en el archivo aquí y otros 2 parten para Roma y los va a recibir el Papa en mano el 18 de diciembre, ¿no? Y con eso se va a investigar. Y aquí la diferencia está en que podría ser declarado beato si se demuestra el martirio. Ahí no hace falta demostrar milagro. Sí, milagro para ser santo, ¿no? Es decir, los pasos son que el obispo ya lo declaró siervo de Dios. Si en Roma revisan los papeles y no hay ningún obstáculo, se lo declara venerable. Y después el Papa, emitiendo un decreto, lo declara beato. Son 4 pasos, después el último sería la santidad.
Así que fue muy emocionante porque estaba el hijo, estaban nietos de la hija, es decir, estaba gente que además durante muchos años la pasaron muy mal, ¿no? Porque los acusaban de fabuladores solo por contar lo que le había pasado al padre. Y bueno, fue muy emocionante la ceremonia. Había una cosa que es muy impresionante, había decenas de esposas de militares que están hoy presos, ¿no? Que lo único que reclaman es por sus prisiones preventivas que llevan más de 10 años. Ajá. Es decir, un principio de justicia básico, la ley establece que una prisión preventiva puede durar 2 años. Hay gente que lleva 15 años preso sin que se le haya iniciado el juicio. Qué bárbaro. ¿No? Y siendo de mayores de 70 años, no tienen prisiones preventivas en muchísimos casos. Así que, digamos, fue muy emocionante porque fue como mezclar toda una serie de injusticias del pasado y del presente, y que además forman parte de cosas que es como que se prefiere no tocar, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, así que bueno, fue una ceremonia que tuvo todos los oropeles de esas ceremonias, porque en las cajas que estaban los papeles se ataron con cintas con el color argentino y con el color vaticano, y se le puso el lacre con el anillo del obispo. Ceremonias muy de otros tiempos, claro, que uno imagina. Claro. Y bueno, y se hizo así, y después, bueno, había un almuerzo, pero yo me tuve que venir a trabajar. Muy bien, ¿no? Muy bien.